Aprender a aprender. Enseñanza, aprendizaje y metacognición. Hola, soy John Fardy Martínez Peralta, docente de educación física de básica secundaria, entrenador de fútbol en las categorías prejuvenil y juvenil y un apasionado por explorar cómo los procesos de enseñanza y aprendizaje impactan el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Hoy hablaremos sobre 3 conceptos clave en el ámbito educativo: la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición, destacando cómo influyen los estilos y modelos de aprendizaje en el rendimiento académico. En nuestra primera parte tendremos lo que tiene que ver con la enseñanza. La enseñanza, según Feldman, que es un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. Es decir, se entiende como un proceso formal o informal en que las personas adquieren variados tipos de información que generalmente les es útil para su desempeño en la vida. En el campo de la enseñanza de la educación física, me gusta leer a Mawson y Ashworth, quienes afirman que la enseñanza en este ámbito es un proceso de interacción entre el docente y el estudiante, en el que se utiliza una variedad de estilos para promover el aprendizaje motor, cognitivo y afectivo. Rain, otro teórico que leo a menudo, afirma que la enseñanza en la educación física es definitivamente una actividad planificada y estructurada que busca guiar a los estudiantes en el aprendizaje de habilidades motoras, conceptos tácticos y valores relacionados con la actividad física. En mis clases de educación física, planear y diseñar actividades que integren el movimiento con conceptos tácticos de cada deporte que practicamos les permite a mis estudiantes un aprendizaje más efectivo y divertido, en el cual el desarrollo motor se va dando de forma natural. Vamos entonces ahora a tratar de hablar un poco de los modelos de enseñanza. En este momento quiero que hagamos un breve recorrido, un recorderis de algunos modelos de enseñanza que muy seguramente estudiamos durante el pregrado y a lo sumo hemos incorporado a nuestras prácticas de aula. Comencemos con el modelo constructivista. De este modelo tan conocido y del cual fuimos partícipes en nuestro país en la década de los 90. Se sabe que es una teoría del aprendizaje que se ocupa principalmente de cómo las personas construyen su propio conocimiento a partir de experiencias previas y nuevas interacciones con sus pares. El constructivismo se fundamenta en las ideas de Jean Piaget, quien recalcó el papel de la interacción entre las estructuras cognitivas del individuo y su entorno, y obviamente a Lev Vygotsky, a quien le demos la brillante idea de la importancia del contexto social y cultural para el aprendizaje de todo ser humano, así como la colaboración con otros. Lo que más me llama la atención de esta teoría es la relevancia que da al estudiante, a quien ubica en el centro mismo del aprendizaje, como el protagonista, podríamos decir, de su propio saber. Continuemos ahora con el conductismo. Esta teoría, desarrollada por los pensadores John B. Watson y B. F. Skinner, sostiene que el aprendizaje ocurre cuando un estímulo genera una respuesta, y esta respuesta a su vez puede reforzarse o modificarse mediante condicionamientos. Existen 2 tipos de condicionamientos que fueron ampliamente estudiados y justificados en su momento. El condicionamiento clásico, estudiado por Pavlov, nos muestra cómo una respuesta natural puede asociarse con un nuevo estímulo, mientras que el condicionamiento operante de Skinner encaja más en la idea de refuerzos positivos o negativos y castigos para moldear comportamientos. En algún momento fue criticado por centrarse en aspectos más mecánicos del aprendizaje. En la educación física, que es mi campo, sigue siendo relevante en la enseñanza de habilidades motoras y conductas deseadas, especialmente en contextos donde la práctica sistemática de un movimiento y la memorización de gestos técnicos son necesarios. Por último, quiero que recordemos un poco las posturas del aprendizaje cooperativo y su premisa: aprender juntos para crecer juntos. Su desarrollo teórico formal comenzó principalmente en las décadas de 1970 y 1980, gracias a los aportes de David y Roger Johnson, junto con otros investigadores como Robert Slavin. Desde esa teoría podemos resaltar que es un modelo pedagógico basado en investigaciones sobre la importancia de los aprendizajes colectivos y la psicología social. Sin embargo, su inspiración se remonta a principios del siglo XX, apoyada en las posturas de John Dewey, quien ya había hecho aportes
aportes sobre la importancia del aprendizaje en comunidad y la interacción social como la clave en la educación. Como docente de educación física encuentro muy relevante la importancia en este tipo de aprendizaje, pues está centrado en el trabajo en equipo, donde los estudiantes deben colaborar entre sí para alcanzar metas comunes, como ganar un partido o llegar primeros en los relevos, al mismo tiempo que desarrollan habilidades cognitivas sociales como la empatía, la comunicación y la resolución de conflictos, esenciales para la vida en sociedad. Hablemos ahora de la enseñanza y su relación con estilos de aprendizaje. No se puede hablar de enseñanza sin tener en cuenta los estilos de aprendizaje, o sea, puede ser el visual, el auditivo, el kinestésico, los cuales nos ayudan a identificar la forma como cada estudiante recibe, procesa y retiene mejor la información. Para un docente del siglo XXI es relevante comprenderlos para planear y diseñar estrategias de enseñanza más efectivas y personalizadas, lo que garantiza que cada estudiante tenga oportunidades para aprender de manera significativa. Y es que cada estudiante en atención a su estilo de aprendizaje requiere un tipo de actividad. Por ejemplo, los estudiantes kinestésicos aprenden mejor a través del movimiento, la acción y la práctica física. Sin experimentación, pocas veces comprenden los conceptos. Si me remito a estudiantes con estilo de aprendizaje visual, su principal característica es que retienen mejor la información mediante imágenes, esquemas o demostraciones. Es el típico estudiante que en clase presta atención a las explicaciones del profesor. En cambio, un estudiante con estilo de aprendizaje auditivo aprende mejor escuchando explicaciones, instrucciones o reflexionando sobre lo que escucha a su profesor o compañeros. Como docente, considero que en la medida que se identifiquen tempranamente estos estilos, las clases pueden ser planeadas y ejecutadas pensando siempre en el alcance de las competencias de todos los estudiantes según sus necesidades. Así, por ejemplo, en una sesión de clase en la cual debo empezar a trabajar un deporte específico, puedo presentar un video o hacer una demostración para los estudiantes visuales, explicar las reglas en detalle para los auditivos e involucrar a todos en la práctica de los movimientos para los kinestésicos. Vamos a pasar a la segunda parte de este podcast, que es el aprendizaje, que es un proceso activo, continuo y transformador mediante el cual los estudiantes adquieren conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Este proceso no solo implica la acumulación de información, sino también la capacidad de relacionar y aplicar lo aprendido a nuevas situaciones. En ese momento nos adentraremos un poco en otros tipos de aprendizaje que también deben tenerse en cuenta. Estos son aprendizaje experiencial, por descubrimiento y significativo. En el aprendizaje experiencial, la experiencia es la mayor fuente del saber. El estudiante aprende al reflexionar sobre lo que hacen y observan en situaciones de la vida real, mientras que el aprendizaje por descubrimiento y desarrollado por Jaron Borner se centra en que los estudiantes construyan su conocimiento al explorar, investigar y encontrar respuestas por sí mismos, guiados por el docente. El aprendizaje significativo, por su parte, ocurre cuando los nuevos conocimientos se conectan de manera lógica y valiosa con lo que el estudiante ya sabe, creando un entendimiento más profundo. Los estilos de aprendizaje que ya los habíamos nombrado, visual, auditivo, kinestésico, entre otros, tienen un impacto significativo en el rendimiento académico, especialmente si se tiene en cuenta que si los métodos de enseñanza coinciden con los estilos de aprendizaje de los estudiantes, se mejorará su capacidad para comprender y recordar los conceptos. Y en términos de motivación, si un estudiante se siente identificado con las estrategias de enseñanza, obviamente se involucrará más en el proceso educativo, lo que incrementa su motivación intrínseca. En mi área de desempeño, yo les conté que soy docente de educación física. Por ejemplo, los estilos de aprendizaje que mejor se acomodan, aparte de los anteriormente abordados, son el motor y cognitivo. Un claro ejemplo es cuando los estudiantes analizan su postura durante una técnica de salto. Allí están vinculando aprendizaje motor y cognitivo. Hablaremos ahora, para cerrar, de la metacognición, la cual se define como la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje. Es decir, implica ser consciente de cómo se aprende, qué estrategias se utilizan y cómo se pueden mejorar para alcanzar los objetivos. Existen dos aspectos muy importantes para tener en cuenta cuando hablamos de metacognición. Uno es el conocimiento metacognitivo, que se ocupa particularmente de saber qué estrategias, habilidades y procesos son efectivos para aprender. Y la segunda es la regulación metacognitiva, que consiste en revisar, controlar y acomodar las estrategias para que pueda evidenciarse el progreso y las necesidades propias del aprendizaje y sean ya ajustadas. Ahora que lo pienso bien, en mis clases de educación se aplica la metacognición, algunas veces de manera tan natural que los estudiantes no logran notarlo. Cuando un estudiante reflexiona sobre su desempeño físico y cómo pueden mejorar, eso es metacognición. Qué concepto más especial.
Así las cosas, cada que un estudiante analiza la mejor técnica para un pase preciso en fútbol, es un fenómeno de metacognición que se remite a la planeación. Si por ejemplo asigno un trabajo en parejas donde ambos deben evaluar si están utilizando correctamente la técnica aprendida para la abrazada, están abocando a la metacognición para monitorar su proceso. A través de lecturas relacionadas con este tema, he aprendido que la metacognición también les permite a los estudiantes trabajar en el autocontrol emocional, que es precisamente lo que debe hacer un futbolista cuando falla un gol. Debe autogestionar su emoción de frustración para mantenerse enfocado y evaluarse y retroalimentar inmediatamente para volver a intentarlo. Bueno, se agota el tiempo y hay tanto que reflexionar sobre educación. En conclusión, la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición son pilares fundamentales en la educación, porque como docentes es una responsabilidad mayúscula en la escuela de identificar estilos de aprendizaje y aplicar modelos pedagógicos adecuados que mejoren el rendimiento académico y fomenten el desarrollo integral de los estudiantes. Igualmente, promover la metacognición en las clases permite que los estudiantes sean conscientes de sus propios procesos, reflexionen sobre su desempeño y ajusten sus estrategias para lograr mejores resultados. En educación física, estos conceptos trascienden a la teoría y se materializan en cada movimiento, cada juego y cada reflexión, convirtiendo las experiencias en verdaderas oportunidades de crecimiento personal y colectivo. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando cómo mejorar nuestras prácticas educativas.